Bienvenidos nerdas y nerdos a un capítulo más de Nerds y Meta Nerds. Ale, Samo, aquí hay un invitado especial, ahorita les digo quién es. ¿Cómo están todos? Todo muy bien, todo muy bien. Súper bien, muy contento de tener a nuestro invitado, pero ¿qué les parece? Nos vestimos de gala, hombre, con Tecayihuatzin de Historia para Tontos. Amo y señor, el enmascarado de México nos acompaña hoy con nosotros. Pero antes de comenzar con él, y ahorita te preguntamos cómo estás, vámonos a la realidad. Pedro Pascal podría ser la estrella de Gladiador 2. La aclamada cinta de Ridley Scott tendrá su secuela y nuestro querido Mandalorian, o Joel, si eres más de The Last of Us, está como el principal candidato para el estelar. Otros actores que participarán son Denzel Washington y Barry Keoghan. Llegará el 22 de noviembre de 2024 a los cines. El futuro de la animación tiene un nombre, Kisashimoto. Y bien amigos, ni más ni menos que de África. Esta serie animada muy al estilo de Star Wars Visions nos mostrará en verano dentro de Disney Plus una perspectiva diferente de lo que está por venir. Peter Ramsey, codirector de Into the Spider-Verse, está a cargo del proyecto. Por fin llega el tráiler de la segunda parte de Dune. El pasado miércoles, Warner Bros. Les compartió al mundo el primer corto de esta esperadísima secuela que nos pondrá sobre la mesa la disyuntiva de Paul Atreides entre la venganza y el amor de su vida. ¿Cómo lo resolverá? Esto lo sabremos el próximo 3 de noviembre en cines. Jim Lee es nombrado presidente de DC Comics. Enhorabuena no solo para él amigos, Lee ha sido un pilar importantísimo de la historia contemporánea de los cómics en Norteamérica y desde 1998 ha formado parte de esta editorial. Esperamos que bajo su tutela se impulsen nuevas ideas que permeen a todo Warner Bros. Discovery. Si no jugaste Breath of the Wild, esto es para ti. Estamos a unos cuantos días de que llegue la esperadísima secuela de este juego y Nintendo publicó un video para todos aquellos que no lo jugaron y quieren entrarle con todo a Tears of the Kingdom o también recordar los mejores momentos. ¡Qué emoción, amigos! Y regresamos de la realidad, amigos, y Teca, para los cuates, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias, muy bien. La verdad, muy feliz por estar por aquí. Gracias por la invitación. Eso. Bueno, para todos aquellos que se están conectando recién, bueno, Tecayihuatzin o Tecam es el creador, fundador, presidente, CFO, CEO y todo lo que tenga que ver con Historia para Tontos, que más adelante les vamos a dejar todas las redes aquí. Y pues nada, dime, bueno, vamos a comenzar esto, mi estimadísimo Teca, para que nos digas, pues, ¿cómo te hiciste un nerd de la historia? Cuéntanos. Fíjate que ya lo he dicho muchas veces dentro de mis redes, pero creo que o sea, la gente piensa que, o sea, uno nace, ¿no? Como nerd de la historia. Y la verdad es que sí. No voy a mentir. No, o sea, mis abuelos eran historiadores por parte de mi mamá. O sea, ellos pues eran historiadores de profesión. De hecho, pues mis abuelos eran maestros e inclusive ellos llegaron a escribir los libros, ¿no? De la SEP. O sea, en Wow. algún momento de la vida, estamos hablando, no sé, como los 50, ¿no? Ellos trabajaban directamente con Trillas y la SEP, pero, o sea, específicamente, o sea, si yo me acuerdo de cuándo fue que me gustaba la historia, estamos hablando de, no sé, yo tenía como 6 años, o sea, yo creo, o sea, estaba bien morrillo, y yo vivía en Oaxaca, ¿no? Entonces, ya sabes, de que tenía un examen y así, y de repente mi mamá me dice como de, oye, si tienes examen de historia, pues aprovecha que están tus abuelos, ¿no? Porque mis abuelos estaban de visita, y pues aprovecha que están tus abuelos para que te explique. Entonces mi abuela me preguntó así como de, oye, güey, pues bueno, en sus palabras, así como de, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué tienes que estudiar? Así como de, pues creo que la Revolución Mexicana, una cosa así, ¿no? Entonces me dijo así como, ok, perfecto, mira, para que entiendas la Revolución Mexicana, necesitas entender cuando el humano cruzó el estrecho de Bering, ¿no? Y yo así como de, increíble. Abuelo, no tienes nada que hacer, ¿verdad? O sea, tenías ahí tu acordeón de carne y hueso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, o sea, mi abuela me contó desde que, o sea, fue el estrecho de Bering, o sea, de cómo pasó la humanidad y el desarrollo y de las culturas prehispánicas y cosas así. Y yo andaba así como que escuchando y así con una epifanía de la vida, ¿no? Así de, oh, me gusta la historia.
O sea, pero mi abuela lo explicaba, mi abuela lo explicaba de una manera que, o sea, era impresionante, ¿no? Porque justamente no te lo explicaba como para que te lo aprendieras, sino para que lo entendieras, ¿no? Entonces, o sea, mi abuela me explicó básicamente, o sea, o me enseñó para qué servía la historia, ¿no? O sea, sí necesitas, o sea, el motivo de por qué necesitas entender la Revolución Mexicana a partir del Estrecho de Bering, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí fue como que yo ya me metí de fondo a lo que fue ya la historia y pues después de esa plática se fue como, ¿no? De mi cabecita y realmente, o sea, yo empecé a leer muchísimo desde que estaba morrito o sea, lo único que leí eran libros de historia, ¿no? O sea, libros de historia o novelas históricas o biografías, ¿no? Novelas de biografías. Y eso sí fue como que un castre inclusive para mis papás, porque pues yo me leía un libro a la semana, ¿no? Y a la semana ya quería otro libro. Entonces mis papás así como, no mames, bro, no tenemos tanto dinero. Y así, cámara, ¿para qué tiene dinero? O comemos o estudias, hijo. Sí, y era así como, cámara, jefe, ¿para qué tiene hijos, no? Entonces, entonces, pues, o sea, siempre como que me gustó leer. Y ya a partir de ahí, bueno, o sea, como que yo leía y leía y leía y leía, ya cuando llegó el bendito internet con una mayor apertura para todos, pues sí seguía unas páginas, ¿no? De revistas históricas. Entonces, no sé, leía de que, ¿cuál es la guerra del huevo? Y yo decía, a ver, entonces ya me podía leer sobre la guerra del huevo y me metía después ya de que a Wikipedia o YouTube y cosas así, y me ponía a investigar de la guerra del huevo, pero es como, es que la guerra del huevo está vinculada a la colonización de no sé qué verga, ¿no? Entonces ya me iba como para allá también. Y, o sea, sí fue como que me iba extendiendo, me iba expandiendo dentro de la historia. O sea, realmente era así Oye, como que iba poquito a poquito avanzando, avanzando, avanzando. y eso que mencionas así de la guerra del huevo y todo esto, o sea, entonces dinos cuál es tu evento histórico favorito y cuál es el que más odias, ¿no? ¿Es la guerra del huevo ese evento histórico favorito? No, pero se me hace chistoso, o sea, una guerra que se llama la guerra del huevo, ¿no? O sea, que ni siquiera fue una guerra, fue como una lucha de poder para la recolección de huevo de las gaviotas, o sea, pero tuvo un sentido geopolítico. Sí, Mi claro. evento histórico favorito yo creo que y no tengo un favorito, pero me gustan los que hayan como trascendido a través de la historia, dícese, o sea, o que hayan marcado un cambio histórico. O sea, dícese, por ejemplo la caída de Constantinopla, o sea, porque sí marca un antes y un después, o sea, así como la caída de Constantinopla es el fin de la Edad Media, ¿no? Por Mehmed II, Por combatiendo Mehmed a II. Constantino el Paleólogo, Sí, decimosegundo. Qué cabrón, ¿no? sí, Ese sí o sea, y está. aparte así como la ciudad que estuvieron intentando conquistar por 400 años, y o sea, sí marca como el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, ¿no? Por ejemplo, historia mexicana, yo, eso sí, soy fan de la historia prehispánica, o sea, porque la historia prehispánica, o sea, es súper desconocida en México, porque nada nos enseña como mexicas, y ya, ¿no? Y es como, no, güey, o sea, hubieron como 400 culturas, ¿no? O sea, bueno, también por ejemplo, historia mexicana me gusta mucho lo que es la revolución, o sea, la revolución mexicana, y por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pero no la guerra, sino la posguerra. O sea, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Porque sí marca, por ejemplo, el inicio, el fin de la Edad Moderna y el inicio o sea, de la globalización, ¿no? O sea, Oye, ajá. Teca, y el que menos te gusta, en el que hayas dicho, bueno, ¿cómo es posible que lleguemos los humanos a esto? O no sé, ¿cuál sería? Puede ser el COVID, puede ser el día de hoy, no sé. Yo creo que es el oscurantismo. O sea, La el Edad Media, oscurantismo, claro. ajá, de la Edad Media. O sea, porque se sabe que gracias al oscurantismo nos retrocedimos, perdón, como 400 años, 200 años de avances tecnológicos y medicina y todo ese pedo, ¿no? Porque sí fue como, jaja, que nadie sepa nada, la iglesia manda. Y yo, bueno, no tengo nada contra la religión, pero sí contra las instituciones, ¿no? Es así como, Claro. Qué bueno que ya ves que se dice que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría por los romanos, sí. que todavía jodió más todavía, 1000 años dicen que se perdieron de Sí, conocimientos. de conocimientos. O sea, igual, por ejemplo, o sea, ni siquiera te vayas como muy lejos ya en la época de la colonia, o sea, del virreinato de la Nueva España. O sea, también se perdieron miles de años de conocimiento, por ejemplo, de los mayas, ¿no?
O sea, de Claro. que hubo un fraile, nunca me acuerdo cómo se llama ese güey, pero hubo un fraile que sí fue como de, jaja, quemen todo, ¿no? Y quemó absolutamente todos los conocimientos mayas, por eso nada más tenemos 12 códices. O sea, en el mundo solo existen 12 códices. ¿Y por qué ese güey quemó miles? O sea, miles Sí. y miles y miles de códices. Y ya cuando se iba a morir, o sea, así como que dice, me arrepiento de haberlo hecho. No, pues gracias, cabrón, ¿no? Lo bueno que te sientes mal, hijo de la chingada, ¿no? Que de todos modos es lo mismo, ¿no? Que están rescatando ahorita el tema de los códices, el florentino, el bizantino y Ujú. demás, que los tlacuilos al final hacían y que eran interpretados por los escribas españoles y que no tenía pues mucho que ver con lo que realmente está depictado, ¿no? En los Sí, códices, que también es claro. la gran crítica. O sea, Oye, y incluso, por has... ejemplo, No, ajá. vas, perdón. O sea, sí es lo que, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún y varios otros tienen como, por ejemplo, los escritos de cómo se usaban las plantas, ¿no? Medicinales. O sea, Ujú. y tenemos, o sea, perspectiva de que se usaban cientos de plantas medicinales, pero bajo la perspectiva de ellos, ¿no? Así como de, creo que es esto. Pero sí se perdió un conocimiento cabroncísimo, ¿no? Sí, O sea, está, realmente, pues en esa parte sí fue conquista, ¿no? Y como en todas las guerras se termina perdiendo conocimiento que eso es valiosísimo. ujú. Oye, Teca, ¿y cuál crees que sería ese evento? Ya hablamos del pasado, ahorita hablando un poco del futuro y tratando de jugar a la bola de cristal, ¿cuál crees que sería ese evento que ahora cambiaría de nuevo la historia como la caída de Constantinopla? Yo creo que es el fin de la unipolaridad global. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos, perdón, ya no es la superpotencia que era, no sé, en los 90s, ¿no? Que era al principio de los 2000. O sea, realmente es algo muy interesante que ni siquiera he tomado yo en mis videos porque estoy viendo como qué pasa. ¿Y qué está pasando? ¿No? O sea, estamos viendo el surgimiento de China, o sea, ya ni siquiera de Rusia. O sea, Rusia sí es un poder y es una potencia, lo que sea, pero no, nadie le está poniendo atención a China. China está haciendo algo tan cabrón, o sea, que es retomar todas las excolonias europeas, ¿no? O sea, sí fue como que China se dio cuenta que tanto Europa como Estados Unidos descuidó o sea, muchísimas regiones a nivel del mundo, y la primera es África, o sea, que África es la joya del mundo. El continente africano es rico, rico hasta su madre y neta tiene muchísimo todavía por explotarse, aunque les digan como es que los europeos se comieron todo, no, fake. África tiene muchísimo que dar y, o sea, y China realmente está haciendo unos cambios geopolíticos tan importantes, pero tan por debajo del agua que nada más uno se entera cuando se concretan. ¿No? O sea, el ejemplo, yo me especialicé en geopolítica del siglo XXI, y el gran ejemplo o sea, de la geopolítica china es el Medio Oriente, donde Estados Unidos ya perdió el poder. O sea, ya no existe el poder de Estados Unidos dentro del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque se salió de Afganistán, porque tiene un poder mínimo ya en Irak, que sigue controlado por Estados Unidos, pero el poder no es el equivalente cuando fue la invasión a Irak. Ya perdió Siria, ya perdió su principal aliado, que era Arabia Saudita. Hay paz en Yemen, o sea, la paz en Yemen era Exacto. una cosa o sea, yo decía como esa madre, quién sabe cómo se arregle, ¿no? Y luego Oye, pasó. qué gran video hiciste ahí, ¿eh? Así de esto gracias a mí, esto Ajá. gracias a mí, y es que es verdad, es una forma muy rápida de explicar. No, y espérate, güey, hay algo que está tan cabrón que yo sí me pongo así de qué verga hicieron, y perdónenme por la palabra, que es unir a los sunitas con los chiitas. O sea, Sí, las Sí. guerras que tenemos en Medio Oriente actualmente son gracias a los tratados de Sykes-Picot que hicieron los franceses y los ingleses después de la Primera Guerra Mundial, que fueron unos tratados secretos donde larga historia corta, para que los franceses y los ingleses se dividieron el Medio Oriente a la mitad, ¿no? Esos son los Sykes-Picot, tras la disolución del Imperio Otomano. Eso generó todas las guerras que tenemos en Medio Oriente, absolutamente todas, ¿no? Porque uno, hicieron los países como sus huevos se los dictaminaron, ¿no? Les valieron madres las divisiones sociales. Así como si todos son sunitas y chiitas, jaja, no me importa, ¿no? Los vamos a claro. mezclar, ¿no? Y si no les gusta estar aquí, sálganse. Entonces se crearon países como Jordania, Siria, Irak, Afganistán, Israel, bueno, Palestina que no he reconocido, Arabia Exacto. Saudita, Oman, Qatar, bueno, todos, literalmente, ¿no? Entonces, de repente, había una cuestión de inestabilidad que era muy conveniente dentro de Estados Unidos, porque, pues, obviamente, si hay inestabilidad, hay una facilidad de entrada,
¿no? O sea, para poder explotar recursos, corrupción y cosas, o sea, para manejar como ellos quieren esa zona. Y de repente, o sea, la descuidaron tanto los gringos por sus conflictos internos de que si vamos a seguir siendo la policía del mundo, si vamos a ya no ser la policía del mundo, y luego la guerra en Ucrania, que de repente los chinos dijeron como de, jaja, me interesa, detalles y precio, ¿no? Y salieron a comprar todo. Y llegaron con Arabia Saudita y le dijeron como de, güey, o sea, sí Estados Unidos es tu cliente, pero ¿qué crees? Tengo un cliente mejor que soy yo, ¿no? O sea, si Estados Unidos te compra 10 pesos, yo te voy a comprar 30. Pero ¿sabes qué necesito, güey? Que no estés en guerras. A mí no me gusta la guerra y que no estés en conflictos. Y Arabia Saudita dijo sí. O sea, eso es algo impresionante, o sea, a tal grado de que inclusive Estados Unidos fue como de, ya no vas a ser mi aliado, entonces te voy a acusar contra los derechos humanos porque tu rey mató a un periodista un día. Y Arabia Saudita fue como, pues hazlo, güey. ¿Quién me va a castigar? Si sacas una resolución a nivel internacional, China se va a poner en contra y se cae tu resolución. Así que me vale madres, ¿no? Entonces, estamos viendo ese fin de la unipolaridad, o sea, que inclusive ya Estados Unidos dijo que ya los consensos de Washington ya no son aplicables. O sea, el decir como de Estados Unidos es la mayor superpotencia del mundo, es como de ya no, güey. Apenas lo estamos viendo al inicio, pero en unos 10 años, o sea, vamos a ver a China siendo el líder del mundo junto con Estados Unidos, ¿no? O sea, y eso es algo impresionante, ¿no? Porque no lo estábamos viendo pues ya desde el fin de la Guerra Fría. Pues ya acaba de cambiar, por ejemplo, el estado más poblado ya es la India. Históricamente ¿Sí? hablando, ya es un cambio para toda la historia que conocemos radical. Pero oye, hablando ya del plano nacional, porque ya hablamos del mundial, por ejemplo, ¿cuál es lo que considerarías tú en México justo, ¿no? Como lo más tonto que ha pasado, pero también lo más importante que ha pasado. ¿Y cuál es? Digo, de una forma muy somera, tampoco clavarnos en la textura, pero ¿hacia dónde vamos? Yo creo que es la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso cuál es? ¿Lo más tonto Lo más o lo Lo tonto. más más tonto importante? o sea, lo más tonto que ha pasado es, yo creo que es que no sé cómo decirlo, güey, o sea, yo creo que lo más tonto que ha pasado, o sea, es el que Juárez haya subido al poder y los cambios que hizo, porque, o sea, porque realmente gracias a que Juárez entró al poder tuvimos la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, porque sí fue como de, o sea, Juárez entra al poder y tenía buenos objetivos en cierto sentido como separar la iglesia del Estado y la chingada, lo que sea. Pero al momento de separar la iglesia del Estado, o sea, fue como de, ok, ¿y a quién le vas a vender las tierras? ¿No? O sea, ya se las quitaste a la iglesia. Perfecto, increíble. Es Estado laico, yay. ¿Y quién se las vas a vender, güey? O sea, los mexicanos no tienen dinero, ¿no? Fue como, pues a los extranjeros, ¿no? Entonces empieza Claro. esta descentralización y esta, o sea, venta o sea, del territorio mexicano a extranjeros y gracias a eso se crean los latifundios, ¿no? O sea, gracias a que Juárez vende todo, o sea, se empiezan a crear las haciendas, se empiezan a crear los latifundios, que pues posteriormente Porfirio Díaz retoma sea, porque, ojo, en la historia mexicana siempre el presidente le aprendió al anterior, ¿no? O sea, estamos hablando de que el AMLO le aprendió a Peña Nieto, básicamente, ¿no? O sea, para así como de tomar todo lo bueno del anterior para poder, especializarse, o sea, especializarlo, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz dijo como, este güey vendió las tierras al extranjero y le fue chingón. Voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, gracias a Juárez se crearon los latifundios que, o sea, se me hace muy tonto porque es como si tenía un objetivo bueno, pero terminó siendo peor, ¿no? O sea, Sí, o realmente. sea, gracias a eso se crearon las haciendas enequeneras en Yucatán y se crea pues toda esta parte del peonaje que es de los periodos más horribles de la historia contemporánea mexicana, ¿no? Sí, y que la gente que es así súper fan de Porfirio Díaz, y si hay gente escuchando así como es que Porfirio Díaz fue el mejor presidente de Sí, México. es como Güey, no, güey. si tú vivieras en el tiempo del porfiriato, tú no estarías hablando, cabrón. O sea, tú estarías chambeando y tendrías la deuda O de tu abuelo muerto, pagándola. o muerto por disidente. Ajá, o O, muerto por presidente. o estarías comprando en la tienda de Raya, ¿no? También. Sí, o sea, a menos de que ahorita seas millonario, o sea, que de hecho los ricos en México son gracias al porfiriato, que eso es algo muy curioso, así como, con que eres el dueño de GNP, a huevo, tú eras médico. Claro. Oye, y el más importante que tú veas que, bueno, no es que nos haya
hecho llegar hasta aquí, pero que digas, bueno, es el de mayor relevancia que podemos rescatar. Para mí, o sea, de la historia moderna es la Revolución Mexicana, porque Bien, justamente gracias a la Revolución, o sea, ya el periodo post-revolucionario, es lo que siempre digo, o sea, la Revolución fue horrible, ¿no? Se murieron 1 millón de mexicanos. Pero ya la cuestión de la post-revolución, y ahora sí que dependiendo de la fuente y como quieran decir cuándo acabó, que si acabó en 1921, o acabó 2021. con Plutarco, o acabó con Calle, digo, con Calle, ajá, con Plutarco Elías Calles, o acabó con ¿cómo se llama el güey del petróleo? Se me fue. Cárdenas, con Lázaro Cárdenas. Cárdenas. Ajá. Ajá. O sea, ya sí que dependiendo de la fuente, pero gracias a la Revolución Mexicana somos lo que somos, ¿no? Porque hubo un proceso de constitucionalización, que todavía tenemos la Constitución de 1917, hubo un proceso de institucionalización, o sea, de que ya vamos a hacer instituciones federales, hubo un proceso de centralización de la moneda, ¿no? Vamos a crear el Banco de México, y ya nada, que la moneda de Zacatecas, no, me vale madres, ¿no? O sea, todo Banco de México. Y, o sea, hubo también o sea, básicamente todo lo que gozamos ahorita que es instituciones federales e independientes fue gracias a la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, porque sí hubo, o sea, sí fue, no quiero decir que necesario, pero sí fue trascendental que existiera un Porfirio Díaz y luego se murieran 1 millón de mexicanos para que podamos tener lo que ahorita estamos gozando como instituciones federales, instituciones bancarias, bueno, y instituciones privadas inclusive, ¿no? O sea, sí fue algo muy cabrón. O sea, gracias a eso tenemos todo. Si no, pregúntale a Singapur, ¿no? Que en el mismo tenor es lo que Sí, es ahora. sí, sí, Oye, claro. oye, Teca, y ya que hemos ido hablando de pues, toda esta parte de la historia de México y qué es lo más tonto y simpático y cuál es el más importante, volviendo un poquito a la parte general de la humanidad, ¿qué es lo que te ha parecido el evento más raro en la historia de la humanidad? Es un evento que digas, oye, o sea, esto sí de plano, o sea, tuvo repercusión, pero no, pero sí, pero fue una cosa rarísima, muy sui generis. ¿Tú cuál dirías que es ese evento? La epidemia del baile. Ah, sí. O sea, no es como trascendental, pero es un hecho histórico que no me acuerdo dónde fue, te Fue mentiría en si Salzburgo, según yo, ¿no? A ver, fue en estaría Europa. O padrísimo. sea, Sí, bueno. cosas que hacen los europeos, ¿no? O sea, y que de repente un güey se puso a bailar por quién sabe qué, y de repente mucha gente se puso a bailar, y todo el mundo se puso a bailar, y creo que se murieron como 6 personas por bailar tanto, de agotamiento, y, o sea, y es así como y nadie sabe por qué hubo una epidemia del baile, o sea, Perdón, fue en Estrasburgo. Estrasburgo. En O sea, la Estrasburgo. epidemia del baile, sí, creo que es una situación que dices, the fuck, pero pasó, ¿no? Está registrada y se fueron como cientos de personas bailando al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, algunos dicen que fue como una crisis genérica, ¿no? O sea, como que la gente. Una histeria colectiva que Ajá, le una histeria llamaban. colectiva, ¿no? Como que la gente estuvo dentro de la histeria colectiva, pero, o sea, no sé, güey, o sea, no me imagino yo, o sea, te digo que es cero trascendental, pero está como escrito de que alguna vez hubo una epidemia del baile en Estrasburgo, o sea, creo que sí es como, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí pasó y está registrado y créeme. Oye, Bien. y a mí, digo, todos conocemos tu canal y la forma en que lo hiciste. ¿Qué tan difícil consideras en general que puede ser llegar a tener el éxito que tú has tenido con una divulgación de contenido, pues de valor? Si bien hay un trasfondo cómico o muy, muy hecho y creado por ti, ¿crees que otras ramas de la ciencia o del saber humano pueden llegar a encontrar fácilmente un estilo tan padre como para poder transmitir este conocimiento? ¿Sí consideras que es difícil? No considero que sea difícil, porque sí existen creadores que lo hacen, más bien es una cuestión de disciplina, o sea, realmente. O sea, difícil bueno, como en toda la vida, tener éxito es complicado, ¿no? O sea, o sea, la forma en que sea, ¿no? O sea, seas empresario, seas abogado, seas lo que sea, influencer. Realmente no es algo que se consigue de la noche a la mañana como mucha gente cree, ¿no? La neta, sí hay mucha chamba detrás. O sea, yo sí era de los principales que decían como de, es como que influencer, esos güeyes no hacen ni madres, ¿no? Y ahorita es como, maldita sea, trabajo más que antes, ¿no? O sea, ya no tengo fines de semana libres. Entonces, sí es, o sea, sí es difícil en el tema de que sí es mucha chamba.
O sea, la neta, porque tienes que estar innovando, investigando, leyendo, reduciendo la información, haciendo discriminación o sea, de los temas, de que qué voy a hablar hoy, mañana, pasado mañana, o sea, porque, venga, o sea, o sea, llevo 2 años en esto y llevo aproximadamente, no sé, como unos 250 videos. O sea, que estamos hablando de que ya es casi un año diario, ¿no? O Sí, sea, sí, de sí. estar grabando. Y sí llega a ser un poco complicado porque llegas a tener, pues ya sabes, bloqueos mentales. O sea, a mí ya se me olvidó de qué hice video inclusive. O sea, el otro día estaba pensando como de, güey, voy a hablar de la venta de Alaska y descubrí que ya hablé el año pasado de Alaska, ¿no? Y de maldita sea. Entonces, Tienes que No, buscar en tu mismo canal, ¿no? y es Ya, ajá, que, ya lo y, hablé. o Bienvenido sea, al club. inclusive eso nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y es, sí, en ese mismo orden de ideas, o sea, tú tienes que estar creando una historia dentro de la historia para que sí. sea tu historia la que se cuente, ¿no? Sí, y realmente, o sea, en otras ciencias, o sea, yo lo he visto en muchos creadores, obviamente hay maneras diferentes de contar, o sea, o bueno, en lo que te estás especializando, ¿no? O sea física, química, biología, todo esto. Solo, o sea, es difícil en tema de que hay que ser muy constante, o sea, porque sé que hay mucha gente que es creadora de contenido y aparte trabaja. ¿No? Entonces, es así como de, güey, es que no tengo, o sea, no puedo subir videos porque estoy chambeando, porque estoy muy cansado, lo que sea. Y dentro de esa constancia yo creo que es lo más complicado para poder como sobresalir dentro de esta rama. O sea, todo el mundo lo puede hacer, o sea, esa es una realidad. O sea, si yo lo hice, o sea, pues si yo lo hice, todo el mundo puede, ¿no? O sea, realmente. Porque, pues, pero sí es una cuestión de, o sea, de disciplina, constancia, que tristemente no todo el mundo tiene la libertad, ¿no? Yo cuando empecé, afortunadamente era desempleado, ¿no? Entonces tenía todo el tiempo del mundo, pero sí hay gente que está chambeando, hay gente que está haciendo sus investigaciones, que está estudiando maestrías, doctorados y que a lo mejor a partir de sus estudios, pues es donde sacan el contenido, pero no tienen el tiempo necesario, ¿no? Porque sí necesitas darte un tiempo realmente para poder hacer todo esto. O sea, no es como que digas, o sea inclusive así como, güey, si te pones a chambear todo el fin de semana, saca videos para todo el fin de semana, ¿no? O sea, te digo, para toda la siguiente semana. Y sí es un trabajo bastante pesado, porque parece fácil, pero no lo es realmente, ¿no? El poder estarte actualizando, ¿no? Así que, ¿de qué voy a hablar mañana? De esto ya hablé, ahora, ¿cómo lo voy a investigar? ¿Cómo reduzco la información, no? Inclusive hay temas que yo no toco porque no les entiendo al 100 que por un ejemplo es la historia de Colombia, ¿no? Yo hace 1001 veces me han pedido la historia de Colombia y por Y más la que la gran leo, Colombia, parce. o sea, por más que la leo, y sí la entiendo, o sea, pero por más que la leo, no sé cómo reducir, ¿no? La información es como de, güey, es que todo es importante, chingada madre, ¿no? O sea, no puedo como no mencionar algo, entonces me cuesta mucho trabajo a mí. Y eso que yo tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? Obviamente si hay personas que no lo tienen, pues les cuesta más trabajo todavía. Claro. Oye, y bueno, hablando ya hablamos, más bien, ya hablamos mucho de la historia real, ¿no? De todo lo que ha pasado en este planeta. Y en la parte de ficción, ¿tienes alguna saga, historia, libro, película, no sé, Se que, vale hasta que decir que digas así, la historia de mi videojuego favorito es esta y esta es la que más me gusta, se vale todo. Híjole, yo soy fan del Señor de los Anillos. Así, Bien. pero fan acá, güey. O sea, tengo los libros, los he leído desde que tengo comprendimiento de lectura, ¿no? O sea, yo creo que como de los 12 años. O sea, las películas las he visto una infinidad de veces. De hecho, uno de mis TikTokers favoritos es un güey que se pone a Sí, hablar sobre... el barbón. Ese Ya güey, sabes ajá, de quién hablamos. Ador, ajá, Ador, o Ajá. sea, yo soy súper fan de Ador porque es como de, te voy a explicar esto, y yo así como, sí, güey, tú sígueme hablando, ¿no? O sea, Porque aparte me además lo da, hace de una forma muy buena y además pues tiene, o sea, parece que estás escuchando a Tom Bombadil ajá, contándote la historia del Señor de los güey, Anillos. espérate, a mí me mama, güey, que el vato se da el tiempo en ciertos momentos para leer los libros, güey, o sea, Sí, sí, sí. o sea, punto que no tiene una audiencia muy grande y punto si te metes ahí, no sé, güey, 15 gentes escuchándolo, pero hay 15 personas, güey, que están escuchando a este güey leyendo El Señor de los Anillos y esas 15 personas merecen el respeto que necesitan, ¿no? O sea, bueno, esa es mi saga favorita de libros, o sea, yo sí soy súper, súper fan. De videojuegos me gusta mucho la historia de Uncharted, o sea, bueno, los primeros 4, o sea, ya el de Legacy está muy malo, la verdad.
pero, o sea, a mí me gusta mucho Uncharted porque es justamente como esta relación de la ficción con la historia, ¿no? Entonces es así como las leyendas con historia que de repente, o sea, estás haciendo como me gusta mucho porque es ese proceso de que estás llevando el desarrollo del personaje como un poco muy normal, o sea, así como de sí, hay enemigos y que no sé qué, que están buscando todo y de repente te salen mutantes, monstruos o cosas así, es como de, ok, ya se salió un poco de la línea que yo estaba buscando, pero lo voy a disfrutar. ¿Y qué otros pasatiempos nerds existen ahí? Digo, ya nos hablaste un poco de los videojuegos, entras a los cómics, las pelis, ¿qué otra cosa te gusta? Bueno, a mí me gustan mucho los videojuegos, me gusta... Fíjate que nunca he sido muy entrado de los cómics. O sea, me gustan, pero no es algo que yo lea. O sea, que no voy así como voy a comprarme el nuevo cómic de Batman, ¿no? O sea, Eres el no tan nerd en los cómics. ajá, exacto. Pero tengo conocimientos muy generales de ellos, ¿no? O sea, sí sigo un chingo de cuentas, ¿no? De que te explican las historias, así. ¿Cuál es el Batman que ríe? ¿Cuál es el Batman más poderoso? ¿Cuál es el Spider-Man más cabrón, no? O sea, obviamente los sigo y los veo, y porque, o sea, prácticamente es historia, pero es historia ficticia, pero sigue siendo una historia, ¿no? Que tiene un desarrollo. Entonces, me gusta mucho, bueno, aparte de los videojuegos, el anime. O sea, ya como que también he entrado mucho en el mundo del anime. O sea, me convertí en lo que juré destruir, realmente. Y es así como de maldita sea, si estuviera en la secundaria me harían bullying, pero ahorita me siento orgulloso de verlo, ¿no? Entonces, o sea, aparte no me gustaba. O sea, el anime como que sí me llamaba la atención, pero no era algo que me gustaba. Y ahorita, o sea, no he visto tantos, pero sí ya me eché como unos 30, ¿no? Y dije, güey, ¿en qué momento, cabrón? Y de repente me junto con mis amigos y es como de, güey, ya salió la nueva temporada de Demon Slayer, ¿no? Entonces, ¿Cuál es tu saga favorita de anime? Que digas así, wow, esta me voló los sesos. Me gusta mucho, o sea, yo soy Team Dragon Ball, la neta. O sea, mi favorito por siempre va a ser Dragon Ball. Me gusta mucho Naruto. No he visto Boruto porque sí me dijeron que es un asco. Pero yo creo que la que más he disfrutado, o sea, por la ironía, es One Punch Man, ¿no? O sea, pero porque me gusta el tema, bueno, que manejaron al principio como de cualquiera puede ser héroe, ¿no? Entonces, y que era una burla pues ahora sí que todos los shonen, ¿no? Así como del güey que se desarrolla como el más imposible y es como de, existe un güey tan verguísima que nadie sabe quién es, pero el vato está tronadísimo, ¿no? Es como que eso me llamó bastante la atención y yo creo que es la de las pocas sagas que sí veo una y otra vez y la disfruto como siempre. Sí, que dices, pues medio comedia, pero también medio en serio, ¿no? Sí. Está tirando al género. Sí, sí, Oye, sí. y hablando de todo esto que estás hablando ya para ir cerrando el programa y todo esto, y agradecerte mucho tu presencia aquí en el programa, eh, ¿qué fue primero, el nerd o el historiador? En ti, en tu propia historia Ah, personal. ya, sí. No, pues obviamente esa pregunta sería más compleja, ¿no? Pero en ti. Yo creo que el nerd. O sea, porque ahora sí que la historia era como un hobby. O sea, no era algo que yo tomara muy en serio. Es como a mí me gusta y me lo guardo y voy a ligar en las fiestas con base en lo que sé de historia, ¿no? O sea, pero antes sí era como de que pues, siempre me han gustado los videojuegos, güey. O sea, principalmente. Yo siempre he sido Team Call of Duty. Entonces, he jugado Call of Duty los últimos 15 años, yo creo. O sea, ¿Y qué historias tiene Call of Duty? sí, güey, es buenísimo, ¿no? O sea, si me preguntas, para mí el mejor es el Black Ops 2, güey. Es Es tal insuperable. cual, tal cual. El Modern Warfare 3 o el Black Ops 2, güey. O sea, neta, o sea, y no es así como una cuestión de añoranza, o sea, no, es como de, güey, son los mejores juegos. Pinche historia así verguísima, güey, o sea, ¿no? Entonces, pero, o sea, antes de ya tomar como la historia como una chamba o inclusive considerar estudiarla, o sea, siempre fue como de videojuegos, siempre fue como de, o sea, platicar con unos amigos, inclusive, o sea, ya sabes, de que llevabas tu Play, o sea, me llevaba mi Play 3 a casa de un amigo y ya todos jugábamos de que, no sé, Little Big Planet o cosas así. O sea, yo creo que fue primero el ñoño, antes que nada. Eso. Oye, Teca, te queremos agradecer muchísimo porque se acaba el tiempo. Ya sabes que la vida está llena de tiempos, tú eres experto en la materia, Sí, pero queremos... el problema es que el floor manager nos está presionando. Entonces. Exacto, queremos... No, más bien queremos agradecerte mucho y sobre todo porque algo que nos explicaste al principio
fue que tú aprendiste intrínsecamente de la manera primigenia que aprendieron las tribus la historia a través de los abuelos. Tal vez no A través fue de la cultura oral. Claro, y aunque tú no lo entendías, cosa que en la juventud nadie lo entendió, pues ve en lo que te has convertido, en uno de los TikTokers, en uno de los influencers, que podríamos decir que eres influencer, pues más vistos, más escuchados, yo creo, de México, y si no, de América Latina, y si no, hasta del mundo. Gracias a tu humor y gracias a tus conocimientos, que si bien lo has dicho, no me pregunten fechas porque no me voy a acordar, pero qué buenos momentos y qué buenos videos y qué bueno que demuestras en tus videos a México como ese ignorante que le pregunta a todo el mundo quién carajos es quién y que Sí. gracias a eso aprendemos la historia, ¿no? Es Eso que está la realidad, genial. güey, somos bien ignorantes. No, es que sé, yo estoy ¿Cómo contigo, yo corregir estoy eso? contigo y es por eso que decidimos invitarte y dijimos, no, vamos a ver porque este cuate sí es bien nerdo y por eso es de nerd si no tan nerd. Ya nos dijiste, soy nerdo en esto, pero no soy nerdo en esto. Ujú. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Tus No, A redes sociales, ustedes, no se nos olviden. sí, sí, sí. Y a ustedes, amigos, nerdas y nerdos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les vamos a seguir trayendo más contenidos, más invitados. Sigan a Tecas, sigan la historia para tontos, por el amor de Dios. No se hagan tontos y sigan este canal que es hermoso, sobre todo por el conocimiento y por el humor que pueden tener de él. Y mientras tanto, pues compartan, denle like a la campanita, suscríbanse, carajo, y nos vemos la próxima semana. Cuídense Gracias por la mucho. invitación. Hasta Nos vemos. luego.